Muy buenas tardes, bienvenidos a los coloquios de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Hoy con nuestro país invitado, México. Un saludo muy especial a los doctores que nos acompañan en este panel. Bienvenidos y gracias por su participación. Un saludo también a todos los que en este momento se conectan con la Asociación Mundial. Gracias por agendarse con nosotros. Este evento se realiza con el auspicio de la Universidad Francisco de Paula Santander y el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Le doy paso a nuestro presidente, el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, quien fungirá como moderador. Doctor Velandia, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todos los cibernautas que nos siguen a lo largo y ancho de nuestro continente americano y por supuesto también en Europa. En los coloquios de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, hoy tenemos a México como nuestro país invitado. Y dentro de los juristas mexicanos, hemos invitado al profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano, quien es vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, profesor en varios países de Latinoamérica y Europa. En particular nos acompaña en la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre en Bogotá. Profesor Martínez Lascano, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Es un honor, como siempre, estar participando en estos foros tan interesantes que poco a poco la Asociación Mundial va extendiéndose para encontrarnos y debatir sobre ideas que tenemos de lo que nos sucede. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, profesor Martínez, quien además es presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, un importante colegio a nivel continental también, y pues que también es transcontinental por los miembros europeos que también tiene este colegio. Igualmente nos acompaña el profesor Hugo Carrasco Soulé, quien es el director de la sección mexicana de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. El profesor Carrasco, además, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue su director del Instituto de Enseñanza Práctica del Derecho, si mi memoria no me falla, al cual hemos acompañado en varias oportunidades. Por supuesto, profesor no solamente en México, sino en varios países latinoamericanos y en Europa. Profesor Carrasco, buenas tardes y bienvenido a este importante coloquio. Doctor Andrés, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar en este importante foro y bueno, pues aquí vamos a platicar con nuestros compañeros y colegas y desde luego con todo el foro de la asociación a la que tú presides. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor Carrasco. Y nos acompaña también el profesor Vicente Fernández Fernández, quien en la actualidad es el vicepresidente de la Asociación Mundial para Norte y Centroamérica y por supuesto también incluyendo al Caribe latinoamericano. El profesor Vicente Fernández es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, en el campus Ciudad de México, profesor en maestrías, doctorados, no solamente en México, sino también en varios países latinoamericanos. De hecho, también debemos decir, nos acompaña como profesor en Colombia en la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre. Profesor Vicente Fernández, bienvenido a este coloquio de la Asociación Mundial. El micrófono, profesor Vicente. Ahí está. Parezco nuevo en esto. Muchas gracias, mi querido amigo y doctor Eduardo Andrés Velandia. Como siempre, los felicito por la organización de este tipo de eventos que obviamente dentro de la crisis que estamos viviendo, pues siempre nos mantiene activos y pensantes. Y encantado de compartir pues esta mesa virtual con nuestros queridos amigos también, el doctor Hugo y Alfonso. Un gusto, buena tarde a todos. Muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Profesores, vamos a debatir un poco sobre los nuevos roles que tiene el derecho en general, en particular temas como la justicia constitucional, los derechos humanos, el amparo, el derecho procesal, son los temas que nos convocan.
Y por eso queremos preguntarle al profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano que nos cuente cómo ha sido la dinámica en esta nueva normalidad en relación con los derechos humanos y la justicia constitucional en México. Muchas gracias. Y también, bueno, mencionar antes de esta pregunta que es un placer estar con mis colegas, amigos Vicente Fernández y Hugo Carrasco, quien de una u otra manera es un orgullo tener a gente tan especializada en el campo del derecho procesal y del derecho constitucional. Bueno, algo que yo quisiera y que lo he manifestado constantemente es que en México el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, determinó que las funciones más importantes o trascendentes no se iban a suspender, que las demás se iban a suspender. Y entonces muchos de los tribunales, por no decir todos, sobre todo los del Fuero Común, suspendieron las funciones y que todavía ni siquiera las han reanudado. Estoy hablando ya de un tiempo de 3, casi 4 meses de que estamos en esta situación. Y entonces la primera reflexión que me preguntaba y hemos estado cuestionando es si el servicio de justicia, el acceso a la justicia, este derecho constitucional, no es una actividad fundamental y esencial, sobre todo en países como los nuestros en Latinoamérica, que tienen tantos conflictos, tanta desigualdad social, y cuál es el rol que debe de correr el abogado y los jueces para que en determinado momento no se suspendan, porque lo voy a decir una cuestión pues dura, ¿no? ¿Cómo es posible que el personal de aseo de algún hospital o los camilleros sigan trabajando y nosotros no tengamos tribunales y tengamos además medios idóneos como este para comunicarnos? Y creo que la respuesta a la pandemia no ha sido pronta. En el caso de, en términos generales, del servicio de justicia, para cumplir con el mandato constitucional de tener un servicio de justicia pronta, efectiva, completa y gratuita que establece el artículo 17 de la Constitución. Esa sería mi primera reflexión. Gracias. Muchas gracias, profesor Martínez Lascano. Y sí, en este diálogo que vamos a tener, vamos a hablar de varios temas. Pues en ese mismo orden de ideas, profesor Hugo Carrasco, nos preocupa a toda Latinoamérica no solamente los temas de justicia constitucional, sino cuál ha sido el comportamiento del derecho procesal en estos tiempos de pandemia, si ha estado a la altura de las circunstancias, las exigencias que nos impone esta nueva normalidad, o tenemos que ser un poco más agresivos en las propuestas académicas para superar esta dificultad. Bueno, doctor Andrés, desde luego creo que esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, las circunstancias por las que hemos estado atravesando, no solamente por la desafortunada crisis en materia sanitaria que ha generado a nivel mundial, sino también en los demás componentes que se estructuran en la sociedad, como viene siendo, y como lo menciona el doctor Alfonso, el tema del servicio de impartición de justicia es uno de los que más se ha visto afectado y no me gustaría hablar de afectación, sino nos pone a la luz que no estamos preparados para poder seguir trabajando en el servicio de impartición de justicia, que es fundamental, que es esencial. A mí me parece que una sociedad que no vive en el día a día el tema de la justicia es una sociedad que prontamente se puede inquietar y puede pedir cambios drásticos. Y me parece que la pandemia nos ha dejado ver que el Poder Judicial en lo general no se encuentra preparado para poder atenderlo. Yo creo que, como tú bien lo mencionas, Andrés, la parte académica es fundamental para que se empiece a mover todo este sistema anquilosado, que se empiecen a escuchar propuestas para poder generar cambios que debieron de venir
sin el tema de la pandemia. ¿Para qué? Para que cuando existan estas circunstancias podamos seguir funcionando sin mayor problema. Yo creo que tanto en el ámbito académico especializado como es este tipo de foros que va especializado hacia otros colegas y hacia personas interesadas en el tema de derecho procesal constitucional o de las instituciones constitucionales, es importante, pero creo que también la sociedad tiene que prepararse y tenemos que ayudarla a prepararse para que pueda exigir más, porque el servicio de impartición de justicia es un derecho humano, el acceso a la justicia es un derecho humano que no debiera de verse perturbado por situaciones como estas. Sí, de repente cambian las circunstancias, pero el sistema debiera de estar preparado y la sociedad debiera de estar preparada para poder seguir encauzando sus problemáticas y resolverlas con pandemia o sin pandemia. Así es, profesor Carrasco. La academia en estos momentos juega un papel muy importante porque la academia se va a convertir en tal vez en los ojos que van a dinamizar todas estas actividades. Y la academia, el derecho procesal en general y el derecho procesal constitucional en particular, se va a convertir en la guía que han de seguir los operadores jurídicos para que esta nueva normalidad signifique un avance en la historia de la humanidad y no un retroceso. De acuerdo con todos sus aportes y seguiremos dialogando. Igualmente con el profesor Vicente Fernández tenemos algunas dudas relacionadas con el amparo en tiempos de pandemia. Y estas dudas y el aporte de México sobre todo es muy importante porque como todos lo conocemos, el amparo es patrimonio histórico de la humanidad y el país que nos entregó este importante instrumento fue México a partir de la Constitución de Yucatán de 1841, si mi memoria no me falla. Pero en particular, profesor Vicente Fernández, en estos nuevos tiempos de pandemia, ¿el amparo se mantiene igual o qué modificaciones se han visto en este poco tiempo que llevamos de pandemia? Doctor, bueno, como ya decían nuestros amigos y colegas, efectivamente, pues la crisis que estamos viviendo lo que ha hecho ha sido despejar y mostrar realmente que no, ni la sociedad ni el Estado, pues nadie estábamos preparados para algo así realmente, ¿no? Ha mostrado obviamente las debilidades del sistema de salud, el sistema de justicia no es la excepción, evidentemente. Y bueno, el amparo como el principal mecanismo de tutela de los derechos humanos, pues también se ha visto afectado, ¿no? Desde luego, pues prácticamente han sido 5 meses. Ya a partir de estos primeros días de agosto han ido reabriendo ya los tribunales lentamente, pero ya están moviéndose un tanto, pero estuvieron prácticamente 5 meses cerrados, ¿no? ¿Qué implicó eso? Hablando específicamente solo de temas de amparo, no todo el sistema de justicia y todos los demás tribunales que existen a lo largo y ancho de todo el país. Solo en materia de amparo, pues obviamente implicó la paralización de los amparos que estaban en trámite y la no recepción de nuevos casos, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente la violación de derechos humanos se siguió dando e incluso incrementándose en ciertos sectores, ¿no? Y el Poder Judicial, por lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se decía que solamente iban a estar tramitándose, dando seguimiento, recibiendo casos nuevos que fueran urgentes, ¿no? Y urgentes entendidos, refiriéndose a lo que prevé la misma ley de amparo, casos de peligro de privación de la vida, libertad, deportación, destierro, penas prohibidas por la propia Constitución. Solo esos casos se consideraban urgentes. Y si no era un caso de esos, pues simplemente no te recibían la demanda, ¿no? La demanda de amparo. Entonces, hubo muchos casos de amparos, por ejemplo, donde ya se habían otorgado suspensiones, es decir, medidas cautelares para que los actos no se siguieran llevando a cabo, y la autoridad estaba pendiente de cumplir, pues se suspendió todo. Ha habido casos, por ejemplo, que conozco directamente, donde pues se vienen impugnando restricciones, privaciones a derechos de carácter laboral, dadas las restricciones y pues las restricciones del nuevo gobierno en temas económicos. Y, por ejemplo, casos donde se venían peleando acceso a la salud, derecho a servicios médicos, donde
en un amparo a través de la suspensión ya se había ordenado a la autoridad que siguiera dando el servicio a los quejosos, ¿no? Y la otra no ha venido cumpliendo. Entonces viene la pandemia y pues se paraliza todo. Entonces justo coincide que se venía peleando el tema de acceso a la salud con la paralización por el COVID-19 y entonces se paraliza todo otra vez, ¿no? Entonces se paralizan juicios, ejecuciones de sentencias, todo queda indefinidamente paralizado hasta recientemente unos días. Insisto, casos, por ejemplo, como decía ahí el doctor Alfonso, solamente las actividades esenciales se permitían, pero había otras actividades donde decías, bueno, ¿es esencial o no? Y la autoridad iba y clausuraba el negocio, alguien que seguía teniendo ciertas actividades porque era el sustento de la familia, los trabajadores que ahí se desempeñaban, y va la autoridad administrativa y les clausuraba, ¿no? Les sancionaba. Pues un amparo, pues no te lo recibían. ¿Por qué? Porque no era un caso urgente. Entonces, quedaste indefenso todos estos 5 meses en muchísimos temas, ¿no? Esa sería, digamos, uno de las partes negativas. Como en todos los casos, hay su parte positiva también, ¿no? Es decir, el aprendizaje que hemos tomado de esto, el amparo en específico, la ley de amparo vigente, que es del 2013, ya está regulado en la ley de amparo desde ese entonces, el que se tramite por medios electrónicos, ¿no? Pero había venido desarrollándose muy lento, ¿no? Entonces, esto ha propiciado que se acelere precisamente el modelo y se busquen obviamente los medios digitales, el uso de la tecnología que ya existe, que tenemos todos al alcance, y se ha tratado de mejorar por ahí. Pero bueno, en esta primera intervención será un acercamiento a cómo hemos vivido estos 5 meses de pandemia en temas de amparo en específico aquí en nuestro país, en México. Sí, muchas gracias, profesor Vicente, por esta importante información que nos brinda a todos los latinoamericanos. Profesor Martínez Lascano, usted ha venido trabajando dentro de los derechos humanos últimamente un tema que llama muchísimo la atención, que es el derecho procesal convencional. Un tema que es, primero, muy novedoso, pero que como el profesor Martínez lo viene insinuando hace ya algunos años, apunta a convertirse en una nueva disciplina jurídica. ¿Qué nos puede comentar sobre esta, y yo sí lo sostengo también con usted, esta nueva disciplina jurídica denominada derecho procesal convencional? ¿En qué consiste? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias, muchas gracias. Ya estaba preparado con otro argumento dependiendo de la pandemia, ¿verdad? Porque nada más, antes de contestar, y muchas gracias por la pregunta, yo creo que habría también que reflexionar, no sé si comparten el doctor Vicente y doctor Hugo, cómo estábamos antes de la pandemia, porque pareciera que antes de la pandemia estábamos muy bien y tampoco podríamos decir que estábamos muy bien. Sí, es cierto, esta situación cae como una crisis que nos tiene que despertar a todos para cambiar la forma de administrar justicia. Y uno de los puntos fundamentales creo que es la ética, porque nosotros llevamos algunos juicios de amparo y de repente decían, bueno, haga la promoción por teléfono, mándela por teléfono, por WhatsApp, y de repente nos desechan una promoción porque dicen que no iba firmada cuando pues iba firmada. Entonces se convierte el elemento humano ahí es muy importante, sobre todo tratando de seguridad jurídica. Creo que la ética es un principio que debemos retomar en todos nuestros actos si queremos salir también y avanzar en esta pandemia. En cuanto al derecho convencional, bueno, yo hace más de 10 años, de repente me di cuenta de que en los tribunales, la Corte Mexicana venía hablando de un control de convencionalidad. De hecho, en Michoacán, un tribunal en el 2009 empezó a hablar del control de convencionalidad, y luego en el caso Radilla Pacheco, en el que se condenó a México, la Corte después dijo que era obligatorio que todos los jueces ejercieran un control de convencionalidad,
difuso, pero además cambió una perspectiva porque antes la mayoría de los jueces no hacían un control de constitucionalidad. Y entonces de repente empecé a analizar dónde podríamos estructurar todas estas fuentes nuevas del derecho. No me van a dejar de recordar mis colegas de que nosotros estudiamos la introducción al estudio de derecho con el doctor Eduardo García Maínez, un libro de cabecera que se lleva, y un ejemplo es que en ese libro los tratados internacionales no aparecen como fuentes formales, y de repente los tratados internacionales en materia de derechos humanos son una gran fuente formal porque no solamente son derecho interno ya, sino que entran en el ámbito constitucional. Y para no profundizar y no abarcar más del tiempo, me di a la idea de estudiar el derecho sustantivo convencional, aquel que se creaba en los convenios, y el derecho convencional procesal, porque en ninguno de nuestros países, en nuestras constituciones, se establece el procedimiento, los organismos convencionales que llevan este tipo de procesos como una protección multinivel. Si bien es cierto, el derecho sustantivo de los derechos humanos convencionales entran al derecho interno nacional para formar lo que se le ha llamado bloque de constitucionalidad, pero el derecho procesal convencional tiene su propia autonomía, de hecho, tiene los tres elementos o las tres categorías fundamentales. La acción convierte a las personas físicas y colectivas en sujetos de derecho internacional. Tienen derecho a la acción. Tienen un proceso que muchos le llaman el amparo interamericano y tienen una jurisdicción a través de la Corte Interamericana, pero también tienen una jurisdicción en Europa y en África. Entonces, de una u otra manera, estos procedimientos deben ser estudiados y regulados de manera autónoma para comprender más el alcance de esta. Y desde luego estaba platicando con un profesor, y con esto cierro mi intervención, dice, bueno, nosotros hasta hablamos de derecho procesal, digo, de derecho probatorio como una rama autónoma. El derecho probatorio, pues hablar de derecho procesal convencional, pues creo que hay mucha materia jurídica y mucha necesidad, porque el 80% de las universidades en México todavía no tienen en el plan de estudios esta forma sistematizada de analizar los casos donde la Corte Interamericana todo constantemente está dictando jurisprudencia que es vinculatoria para todos los países. Entonces, no solamente es una necesidad pedagógica, sino es una necesidad para comprender la fuerza del derecho convencional que suscriben nuestros estados, sobre todo, viene a detonarlo, los derechos humanos. Muchas gracias, profesor Martínez, por esa importante explicación y confieso aquí delante de todo el mundo, en principio teníamos debates al respecto con el profesor Martínez, pero creo que tiene toda la razón. Una cosa es el derecho sustantivo convencional, que es el denominado bloque de constitucionalidad, que como dice el profesor Héctor Fix-Zamudio, hablar de control de convencionalidad en el derecho interno es hablar del mismo derecho constitucional por lo sustantivo. Pero lo procesal alcanza, si acaso, a entrar de pronto el sistema difuso, si es que aceptamos que también hay un procesal y sería dentro del derecho interno. Pero hablar del acceso al sistema interamericano es ir hacia otro lado. Hablar del proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el segundo elemento que muy bien nos indica, es un proceso que tiene su propia regulación, por supuesto, con caracteres similares a los del proceso interno, pero tiene sus propias reglas. Y la jurisdicción, ¿no? Y ahí hay una discusión también muy interesante en lo que tiene que ver con la jurisdicción, y es que se puede acceder o al sistema interamericano o a la jurisdicción universal. Y como dice el profesor Ayala Corado, inclusive accediendo al sistema interamericano, si no hay respuesta positiva, se podría acceder también al sistema universal de las Naciones Unidas. Temas muy interesantes, temas que necesitan profundizarse y que vale la pena que las universidades vayan pensando en la estructuración de una nueva disciplina jurídica, y ahí estaremos acompañando al profesor
Martínez Lascano en esta batalla por una identificación académica más allá del procesal constitucional. Profesor Hugo Carrasco, usted que es un experto en derecho procesal como lo fue su señor padre, pues digo como lo fue en el sentido de que ya no está tan activo como estuvo hace unos años, quisiéramos saber desde la perspectiva procesal cómo se ha afrontado el desafío del proceso virtual, que tal vez en estos momentos lo necesitamos como un instrumento, como nos lo dijeron los profesores, como algo que necesitamos aplicar, pero tal vez llega para quedarse. ¿Cómo estructurar un nuevo tipo de proceso virtual? Y si podríamos decir que así como apareció el proceso escritural en alguna época, hoy hablamos de los juicios orales, ¿podríamos hablar de un tercer proceso que fuese el proceso virtual? ¿O si el proceso virtual los contiene a los dos anteriores? Claro, pues mire, doctor Eduardo Andrés, definitivamente sí es fundamental la herramienta electrónica. Como lo comentaba también el doctor Vicente, ya en la ley de amparo y también en diversos procesos dentro del marco normativo mexicano, ya se contemplaba la posibilidad antes de la pandemia, antes de la emergencia, de poder instrumentar notificaciones, tramitaciones de juicio y un buen número de actuaciones judiciales vía electrónica. Sin embargo, las prioridades estaban en otro lado. Las prioridades estaban en crear infraestructura, en poner orden en el Poder Judicial, en generar los espacios adecuados físicamente en tribunales. Y esto no lo tomaron como una prioridad. Nunca hubo un Consejo de la Judicatura en los estados o a nivel federal que tomara esta normativa que ya se encontraba y la pusiera a accionar en beneficio, me parece, de lo mismo que estaban buscando, porque no hay dinero o presupuesto que alcance para poder tener un poder judicial con la infraestructura que uno piensa debe de tener la sociedad a la que uno pertenece. Está hablando de estructura de edificios, de cosas ya muy específicas, como podría ser el procedimiento escritural, nos lleva a la idea de tener archivos, de tener mesas para poder consultar expedientes, para poder tener el expediente en físico y poderlo revisar dentro de un juzgado. En cambio, si hablamos de la inserción del modo virtual a la forma de impartir justicia, atrae muchos beneficios, inclusive en estos tópicos de infraestructura. Porque no necesitas más construcciones, más juzgados, necesitas sí personal especializado para que pueda manejar estos sistemas de cómputo, pero me parece que la pandemia nos ha ayudado a poner en la conciencia y sobre la mesa la necesidad que tiene la sociedad mexicana de contar con una herramienta fundamental como lo es hoy en día los medios electrónicos. Me parece que el incorporarlo dentro del sistema de impartición de justicia ayudaría mucho. Hace unos momentos se comentaba que con la declaración de emergencia sanitaria se declararon que podían seguir trabajando muchos sectores y el sector de impartición de justicia tuvo que frenar. Tuvo que frenar porque no estábamos preparados. Y yo me pregunto, y creo que hubo un par de amparos, hubo un par de instancias que promovieron en México precisamente por el tema de violación al derecho de protección a la salud. Pero hoy me parece que la pandemia también ha dado lugar a una serie de violaciones a ese derecho que durante la pandemia pues no se ha podido ejercer o no se puede ejercer porque precisamente están parados los tribunales. Entonces es un sinsentido el que yo tenga dentro de mi Constitución, dentro de los instrumentos internacionales, el reconocimiento de una serie de derechos humanos que derivado de una circunstancia muy especial que es la pandemia, no los pueda ejercer porque el Poder Judicial no tiene los elementos. Me parece que hoy en día
Ya el Consejo de la Judicatura Federal se ha puesto las pilas, está generando los acuerdos, el Poder Judicial está tratando de aceitar la máquina para poder trabajar bajo los métodos virtuales y poder sacar toda la carga de trabajo que significa estar 5 meses parado, porque 5 meses parado en la justicia es muchísimo tiempo, es una eternidad. Y me parece que debemos de volcarnos todos, la sociedad, el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, la academia, en lograr que se pueda concretar el modo virtual en el servicio de impartición de justicia. Es absolutamente esencial. Sí, señor, estamos totalmente de acuerdo. Es esencial y ya nos cambió el mundo. Y tenemos que encontrar otras nuevas técnicas que nos permitan llegar a una verdadera justicia constitucional. Profesor Vicente Fernández, no le voy a preguntar lo que nuestros seguidores quieren escuchar del profesor Vicente, que nos hable de las mujeres divinas en el neoconstitucionalismo, pero sí nos están preguntando por una inquietud que muchos tienen en el continente. Nosotros hablamos casi en todos nuestros países de acciones constitucionales. En Perú, por ejemplo, hablan de procesos constitucionales. En Ecuador hablan de garantías constitucionales. Pero cuando se escucha hablar del amparo mexicano, se habla del amparo casación, se habla del amparo habeas corpus, por ejemplo, del amparo inconstitucionalidad. Y quisiéramos que le aclarara a toda nuestra audiencia cómo se clasifica o cómo se estructura o sistematiza el amparo mexicano. Bueno, gracias, doctor. Pues faltarían los tequilas para hablar de otras cosas. Efectivamente, entonces trataremos de responder la pregunta. Efectivamente, a diferencia de otras latitudes, en México el amparo es uno solo, digamos, ¿no? Doctrinalmente o en la forma de estudiarlo, a veces en derecho comparado se habla del habeas corpus, el habeas data, el habeas norma, y amparo casación y todo esto, pero lo cierto es que en México se llama el amparo todo, punto, ¿no? Cuando el amparo sirve ¿para qué? Para tutelar los derechos humanos cuando una autoridad pretende violar o viola ese derecho, ¿no? Y sabemos que los órganos del Estado lo que hacen es emitir, pues, básicamente 3 tipos de actos: actos legislativos, normas generales, llámense leyes, reglamentos, lo que sean; actos administrativos en sentido amplio, donde puede haber una clausura, una multa; y actos jurisdiccionales, que esto llama mucho la atención, sobre todo en nuestros sistemas latinoamericanos, cuando uno comenta que el amparo procede contra las sentencias que dictan los demás tribunales, ¿no? Entonces, por eso, a través del amparo se pueden impugnar normas, se pueden impugnar actos administrativos de todo tipo y actos jurisdiccionales. El Poder Judicial de la Federación, a través del amparo, se vuelve el revisor último de todo el sistema de justicia, precisamente a través del amparo, ¿no? Y obviamente, entonces, cuando hablamos de las fallas del sistema de justicia, pues evidentemente está lo que llamamos la justicia ordinaria, pues todo lo que conocen los tribunales ordinarios: juicios de carácter civil, arrendamientos, divorcios, juicios mercantiles por deudas, juicios fiscales, que conocen distintos tribunales. Todas las sentencias que dicten todos estos tribunales en esos juicios se pueden impugnar a través del juicio de amparo, ¿no? Y entonces el Poder Judicial se vuelve en la instancia última, precisamente, ¿no? De tal manera que cuando el amparo trata de mejorarse y utilizando sistemas, obviamente la tecnología que ya tenemos, todos los sistemas digitales, pues hay un choque, porque obviamente están los demás tribunales, los otros sistemas de justicia, y cuando se entrelazan, pues obviamente ya no hay una uniformidad. Sucedió cuando hablamos de la justicia oral en materia penal, ¿no? En México empezó sobre todo la justicia en el sistema de justicia para adolescentes, los juicios orales en materia penal empezó con la justicia para adolescentes. Y ahorita precisamente hablaba de esto un poquito el doctor Hugo Carazo en cuanto a esa relación entre los juicios orales y los juicios en línea, ¿no? O la tecnología en los juicios orales. Pues obviamente nacieron juntos prácticamente. ¿Por qué? Porque parte fundamental de la justicia oral es que las audiencias no solamente sean públicas, sino se videograben. Y pasaba algo muy curioso en materia de amparo cuando empezó el sistema de justicia oral, porque obviamente las audiencias de los juicios orales se videogrababan y ahí se dictaba la sentencia, como sucede actualmente también, ¿no?
Y contra esa sentencia que dictaba el tribunal oralmente, el tribunal de enjuiciamiento, pues procede un juicio de amparo directo, ¿no? Y entonces se manda a un tribunal colegiado de circuito. Los primeros amparos contra esas sentencias, pues obviamente en un juicio tradicional al tribunal de amparo le mandan el expediente, el papel, los tomos, todo, ¿no? Para que revises si está bien todo, ¿no? La sentencia. Entonces, cuando llegan los amparos contra las sentencias definitivas dictadas en juicios orales, les mandan un disco. Y entonces los tribunales, los magistrados decían, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, yo quiero el expediente. Y incluso les requerían a los tribunales, oye, mándame el expediente. Pues es que no hay expediente, es el disco con la audiencia. Pues transcríbelo y me lo mandas en papel, ¿no? No entendían que era otro modelo, ¿no? Obviamente ahorita ya se ha normalizado, pero los tribunales de amparo ya llevan años acostumbrados a revisar videos con las audiencias para ver lo que pasó y determinar si estuvo bien o no estuvo bien. Y bueno, efectivamente hoy hemos ido caminando un tanto, pero los juicios en línea en materia administrativa, no me dejarán mentir aquí mis colegas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene más de 10 años de conocer y de estar regulado el juicio en línea al 100%, 100% en línea el juicio. Eso existe desde hace 10 años, ¿no? Entonces, que no ha permeado como se ha esperado es otra cosa, pero no es algo novedoso. Hoy se ha impulsado a que esto mejore, obviamente, y parte de que no había legislaciones ahora durante la pandemia, pues prácticamente lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal, que es una entidad administrativa dentro del Poder Judicial, pues a través de acuerdos generales ha legislado prácticamente el juicio en línea y el regular cómo se puedan llevar a cabo audiencias constitucionales, audiencias en los juicios de amparo, pues obviamente por medios electrónicos y desahogar pruebas por medios electrónicos. Entonces, si la Corte, el Pleno de nuestro máximo tribunal, implementó las sesiones públicas por Zoom, pues que no lo haga cualquier otro tribunal menor, ¿no? Si lo hace el máximo tribunal del país, que además, déjame cerrar ya nada más con este comentario, la verdad es que nuestra Corte puede tener muchas cosas que criticar, como cualquier tribunal, pero algo que hay que alabar es la transparencia que da esto también, ¿no? Es decir, la Corte sesiona, el Pleno de la Corte sesiona públicamente, pero además se transmiten en tiempo real sus sesiones en su canal judicial y en Internet. Y eso sucede desde hace 15 años. Tú entras a la página de la Corte y puedes ver toda su biblioteca de sesiones públicas del Pleno de la Corte desde el 2005 hasta la fecha. Entonces, eso muestra también transparencia y cómo la tecnología no es algo que nos llegó ahorita con la pandemia, siempre ha estado ahí, pero hay que ir, eso nos ayuda a ir forzando la maquinaria para que, como decía Hugo también, pues se haga de mejor manera y se implemente en todos los niveles, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor Vicente, por esa magnífica explicación que generalmente escucha uno en el continente que no se conoce muy bien del amparo y a veces las comparaciones cuando no se conoce bien, pues no se pueden hacer bien. Profesor Martínez Lascano, usted que nos viene hablando de este derecho procesal convencional, de justicia constitucional, de derechos humanos, la pregunta que queremos que nos resuelva es si tenemos algún desafío, tanto a nivel interno como a nivel supranacional, en lo que podríamos denominar la pospandemia. Si tenemos algo que mejorarle, que adicionarle a nuestro sistema de justicia constitucional, además de lo que ya hemos visto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esa pregunta ni se pregunta. La verdad, pues sería una especulación, ¿verdad? Porque realmente hace rato platicábamos con los colegas que pues llevamos 5 meses, yo dije 3 y medio o 4, pero realmente se ha perdido la noción del tiempo porque pues es difícil estar en esta situación. Entonces, es difícil especular cuándo va a terminar y qué va a suceder. Yo quisiera, antes de contestar, también hacer algunas precisiones. Creo que ha sido muy interesante y brillante lo que ha expuesto el profesor
Vicente Fernández, que es una pregunta muy difícil de contestar para el extranjero. Un mexicano, cuando le preguntan, bueno, y el amparo directo y el indirecto, y creo que él ha dado en el clavo, porque yo creo que deberíamos de hablar de los juicios de amparo más que del juicio de amparo. Es decir, porque tenemos diferentes procesos y que distan mucho dependiendo la tramitación. También estoy completamente de acuerdo con el doctor Hugo Carrasco, pero creo que habría que precisar, porque a veces cuando hablamos de justicia virtual, el término virtual quiere decir algo irreal. Y entonces realmente hemos tenido una justicia virtual porque ha sido irreal la posibilidad de que se haga real. Entonces, tampoco digital, porque el digital es con los dedos, ¿no? Entonces yo pienso que tendríamos que tener una justicia vía electrónica. En última instancia es tecnología. Un martillo es tecnología, se puede usar para clavar un clavo o para partirle a otra persona la cabeza. Entonces la tecnología es neutral, depende cómo lo apliquemos. Y no puede haber una justicia virtual porque pues se está haciendo algo irreal. Por ejemplo, ahorita estamos usando la tecnología para tener una reunión real, en tiempo real. Estamos llegando hasta Bogotá, que está saliendo la señal, pero se está transmitiendo a través de los medios ahora electrónicos. Eso sería muy cómodo, por ejemplo, y eso sería una respuesta también a la pregunta, que los abogados necesariamente tendríamos que tener una sala, y vuelvo a repetir, ética en nuestras oficinas, despachos, estudios, donde llevaran a transmitir la participación en el desahogo de pruebas, en la participación en todas las etapas del procedimiento que fueran bajo el principio de inmediatez, que yo creo que sí se puede hacer. Lo que dice también el doctor Vicente es cierto. El canal judicial, tenemos una corte que sesiona, pero a mí lo que me preocupa no es el amparo, me preocupa la justicia cotidiana, la de todos los días, donde tenemos mayor problema. Porque para llegar a un amparo directo hay que tramitar todo el proceso en primera y en segunda instancia. Y es así al principio que yo me mencionaba que realmente los juzgados de primera instancia, por lo menos en Chiapas, y de segunda instancia, no están trabajando. Y ahora que abrieron los juzgados de la Ciudad de México, había en el noticiero, y aquí también, en Tuxtla Gutiérrez, unas filas enormes de abogados o de gente que concurría a los tribunales. ¿Cómo es posible que no podamos organizarnos para que no haga esas filas? ¿Por qué? Porque eso implica que hay un contacto de mucha gente. Entonces creo que tenemos que tener la capacidad para organizarnos. Yo creo que esta crisis nos tiene que venir a replantear, pero en serio, cómo debemos operar. Desde el abogado en su oficina, actuando con ética, hasta los tribunales, para que realmente tengamos una justicia no virtual, sino una justicia real, no digital, sino completa. Y que los medios electrónicos ahora nos sirvan como un instrumento para mejorar el sistema. Es más económico para el sistema de justicia y para propios litigantes utilizar estos medios electrónicos, y en este sentido, como se decía, se videograban las audiencias, pues es una forma de regresar a la prueba documental. Un documento es todo aquello que tiene una información. Y si las videograbaciones, de hecho, creo que hasta interesante es porque se dice que el 80% de la comunicación es no verbal, ¿no? Entonces el juez va a conocer a la persona como si estuviera en una audiencia, cómo proceder, cómo reacciona, porque, por ejemplo, nosotros tenemos de hace mucho tiempo la prueba de careo. Se presentaba tanto las partes en materia penal, en algunos casos tenemos en materia civil, procesal civil, y solamente declaraban y ratificaban lo ya dicho. Entonces estamos teniendo una justicia más humana, más pronta, y utilizar todos los medios. Esa es la única forma. Yo creo que esta pandemia nos debe despertar. ¿Por qué?
porque hemos estado dormidos. Hay que reconocer que los sistemas de justicia no responden, inclusive en el sistema interamericano, desde que se fundó la Corte Interamericana, no lleva más de 500 sentencias. Entonces, los problemas de derechos humanos y los problemas judiciales y procesales deben de resolverse en Colombia, en México, pero con organismos realmente profesionales, imparciales, y vuelvo a subrayar la palabra ética. También, desde luego, de los actores, los abogados. Sí, por supuesto, profesor, y realmente son muchos los desafíos, ¿no? Y tal vez desafíos que no provienen precisamente de la pandemia, sino desafíos que vienen de tiempo atrás. Tal vez la pandemia nos va a forzar a encontrar nuevos caminos tecnológicos. Hoy ve uno en los videojuegos que se ponen esas mascaritas grandes y ve uno que están jugando y de pronto saltan, brincan, porque sienten una verdadera realidad virtual. ¿Será? Es la gran pregunta. ¿Será que eso va a llegar a los juicios? ¿Que un abogado se tenga que poner unas gafitas de esas para sentirse realmente en una audiencia? ¿Que nuestros alumnos se tengan que poner esas gafitas para sentirse en un aula de clase? Pues si algún día, que ya la tecnología está, nos llega a estos sistemas, pues todo nos va a cambiar porque no habría necesidad de volver a ningún juzgado. Pero también depende mucho de que tengamos o no vacuna. Y por eso al profesor Hugo Carrasco, que es especialista en derecho procesal, pero además es especialista en derecho a la salud, uno de los abogados más reconocidos en estos temas, tenemos alguna duda que también vemos que nos transmiten algunos de los cibernautas que nos siguen. Si llega la vacuna y la vacuna no es equitativa, que en un principio podrá llegar a ser así porque va a ser muy difícil, el derecho procesal y el derecho procesal constitucional en particular tienen que cumplir alguna labor en esta distribución equitativa de la vacuna. ¿Qué piensa profesor Carrasco al respecto? La respuesta corta es sí. Claro que aquí el andamiaje constitucional de cada uno de los países será una herramienta fundamental para que en caso de que no suceda, los ciudadanos, los gobernados puedan tener acceso a ese medicamento o a esa vacuna. Me parece que se está haciendo un esfuerzo global por dar ese acceso a la vacuna que no se va a lograr a través de una sola compañía o a través de un esfuerzo único, un esfuerzo que alguien diga yo puedo tener el esfuerzo y poder proveer la vacuna a todo el mundo, no es posible. Mientras todos no estemos vacunados, nadie está a salvo. Es decir, tenemos que vacunar al mundo entero para que todos podamos estar a salvo. Y esto es muy importante comprenderlo con el sentido de solidaridad que debe de caracterizar este tipo de desafortunadas circunstancias por las que estamos atravesando, porque no va a haber una sola farmacéutica, no va a haber un solo gobierno, no va a haber un solo grupo de profesionales de la salud, hospitales, que puedan erradicar este problema. Lo tenemos que hacer de manera solidaria. Hay mecanismos hoy internacionales a través de las propias Naciones Unidas, de mecanismos como UNOPS, PAHO, COVAX, que están tratando de generar estos esfuerzos para que la distribución sea equitativa y que pueda llegar a todos los países, al menos en alguna sección, para que pueda empezar a generarse el funcionamiento normal. Hay que recordar también, y aquí para el análisis del tema constitucional de derechos humanos, es muy importante tener en contexto todos los principios de universalidad, de progresividad que van acompañando el tema de derechos humanos, porque tampoco es razonable pensar que porque la vacuna una o dos o tres empresas digan que ya estará disponible a partir de determinado mes, al siguiente mes todo el mundo vamos a estar vacunados. Tiene que haber un proceso y dentro de ese proceso como sociedad tenemos que ponderar a quién vamos a ir dirigiendo las primeras vacunas que se vayan generando.
Así como estamos hablando que en la impartición de justicia no estábamos preparados para poder seguir con la impartición de justicia en este tipo de esquemas, también es cierto que el mundo del sector salud no estaba preparado, no está preparado para abastecer todas las vacunas que son necesarias para poder resolver el problema de la noche a la mañana. Entonces es un proceso en el que como sociedad tenemos que ser solidarios y tenemos que ponderar a quién le vamos a hacer llegar las vacunas en primera instancia. Me parece que a mí me gustaría que la vacuna pudiera llegar a todo mundo en el mismo momento, sin embargo no es la realidad que estamos viviendo, no tenemos la capacidad, la infraestructura, la economía y el presupuesto. Entonces tendrá que ir siendo por oleadas y atendiendo precisamente y haciendo esa ponderación de los derechos y haciendo ejercicios muy profundos. Por ejemplo, tendrá que ser primero a los profesionales de la salud, porque si hay un sector que ha quedado visiblemente desprotegido, en muchos casos son los profesionales de la salud. Están en primera fila, ellos están tratando de domar el tema de la pandemia y son los que están más desprotegidos porque están allí en el centro del huracán y no obtienen los elementos esenciales que cualquier estado debiera de estar proveyendo para poder ejercer su profesión y podernos salvar. Entonces, me parece que tenemos que ir haciendo ese ejercicio de a quién vacunamos primero. Tenemos los grupos vulnerables. Me parece que también los grupos vulnerables es muy importante vacunarlos en primera instancia y así sucesivamente ir trabajando para que en la medida que podamos tener acceso a la vacuna, lleguemos en un periodo también razonable. La Corte Interamericana también habla de este concepto que se ha venido desarrollando. No basta tener el derecho, sino que ese derecho se pueda ejercer en un periodo razonable. ¿De qué me sirve tener disponibilidad de la vacuna dentro de 5 o 6 años, cuando inclusive ya por la propia ciclo de la enfermedad ya ni sería necesaria, ¿no? Pero me parece que en los casos graves, en los casos en donde, por ejemplo, si hubiese un grupo vulnerable que no está siendo atendido, que pudiera entrar en la mente de algún gobernante y decir, pues miren, este grupo vulnerable con esta enfermedad, la esperanza de vida es de 1 o 2 años, vamos a no darles la vacuna y darles la vacuna a este otro tipo de personas que están más fuertes en salud y que pueden responder mejor. Ahí es donde todo nuestro andamiaje constitucional, todo el procesalismo constitucional es donde tiene que hacer gala y todos los que sabemos de estos mecanismos ponernos a disposición de la sociedad en las distintas trincheras, en la academia, en el ejercicio de la profesión, dentro del mismo gobierno, en el Poder Judicial, para hacer que el derecho de protección a la salud sea visible, que sea ejercible y que todos tengan derecho a estas vacunas y a estos medicamentos. Así es, profesor Hugo Carrasco, y pues esto lo decimos es porque a nuestros jueces en toda Latinoamérica les tenemos que ir diciendo algo que no ha pasado, pero va a pasar. Van a venir juicios de amparos colectivos porque la vacuna no se le da a determinado sector. Los jueces tienen que empezar ya a ir reflexionando cómo van a hacer este nuevo tipo de juicios. Personas individualmente que van a presentar caso colombiano, acciones de tutela, caso brasileño, acciones de seguranza, mandados de seguranza, que van a pedir la protección individual de su derecho porque van a estar amenazados. Posiblemente vendrán las denominadas class action del derecho norteamericano, que en Colombia la tenemos como acciones de grupo. Es decir, va a venir un nuevo desafío y una nueva oleada de juicios para la cual, como dice el profesor Hugo Carrasco, no solamente deben estar preparados los abogados, nosotros los abogados, sino los jueces tienen que prepararse para una oleada fuerte de juicios en un tiempo no muy lejano. Y esperamos que todas estas compañías farmacéuticas realmente puedan estar a la altura de lo que el mundo en la actualidad exige, el mundo en la actualidad requiere, y es una colaboración, una solidaridad, porque como dice el profesor Hugo Carrasco, si no se extingue este coronavirus, vamos a estar permanentemente amenazados y en peligro. Profesor Vicente,
tal vez en este mismo orden de ideas, como nos lo han dicho los tres profesores, y miren que estamos ya llegando al final, ya llevamos alrededor de una hora en una conversación muy amena, muy agradable y muy ilustrativa, pero se han venido dando algunas discusiones muy interesantes en México sobre si México, para controlar todo este tema del amparo, realmente necesita una corte constitucional o posiblemente una sala constitucional, como ya se ha experimentado en varios de los estados, ¿no? Donde hay salas constitucionales dentro del Poder Judicial, o si la Corte, la Suprema Corte de Justicia de México, con las funciones constitucionales que tiene, es suficiente o será uno de los desafíos. ¿Qué opina al respecto, profesor Vicente? Gracias, doctor. Esta es una discusión efectivamente de hace muchos años de cómo debiera ser nuestros tribunales constitucionales, si tenemos uno realmente o vamos para allá o qué necesitamos realmente. A diferencia de otros países donde tienen una Corte Suprema y una Corte Constitucional donde se dividen obviamente las competencias, en México se optó por tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal único. Y por más que nuestra propia Corte, ellos mismos dicen, somos el Tribunal Constitucional de México, lo cierto es que es una Corte que conoce de muchas cosas, ¿no? No solamente de cuestiones de constitucionalidad. Claro, conoce los principales medios de control de constitucionalidad, como son amparos, obviamente, que llegan a la Corte, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Pero la Corte puede conocer también, por ejemplo, apelaciones, que son recursos ordinarios, puede atraer una apelación. Conoce también conflictos competenciales entre otros tribunales colegiados. Conoce juicios, por ejemplo, del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal entre los estados y la federación. Incluso conoce hasta juicios civiles donde, por ejemplo, si tú tienes una empresa y le haces un trabajo a la Corte, remodelas uno de sus edificios y consideras que no te pagó, pues tienes que demandar a la Corte para que te pague, ¿no? ¿Y quién conoce de ese juicio que es un juicio civil? Pues conoce la Corte. Y la Corte es juez y parte en esos casos, ¿no? También juicios contra el Consejo de la Judicatura Federal los conoce la Corte, en fin. La Corte conoce no solamente temas de constitucionalidad, sino también muchos temas de legalidad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Actualmente nuestra Corte tiene 11 ministros, y de esos 11 ministros, 5 integran una sala que conoce de materia civil y penal, y los otros 5 conocen de la materia laboral y administrativa fiscal, y el presidente pues no integra salas. Cuando sesionan en pleno, pues sesionan todos, ¿no? Tengo que decir, tener una sala constitucional, no, pues las 2 salas son salas constitucionales, pero especializadas en materia civil, penal, laboral, fiscal, ¿no? Más bien lo que se ha buscado es que haya una nueva sala para que conozca, más bien para desahogar un tanto el trabajo de la Corte, pero en el corto, mediano plazo yo diría que nuestra Corte va a seguir prácticamente igual, salvo que se incremente una sala más con 5 ministros más, pero no que sea una sala constitucional, las 3 serían salas constitucionales, simplemente distribuyéndose el trabajo por materias, en realidad, ¿no? Toda nuestra estructura, obviamente, implica que el Poder Judicial está en la cúspide, obviamente, en la Corte. Abajo hay los tribunales colegiados de circuito, que son como pequeñas cortes. Los tribunales colegiados de circuito surgieron, se crearon en 1951, ¿no? Antes de eso, como decía hace rato, las sentencias que dictan todos los tribunales en juicios civiles, penales, los que quieran, esas sentencias definitivas se pueden impugnar en amparo. Desde que existe el amparo, siempre se han podido impugnar esas sentencias. Y quien conocía de esos amparos era la Corte. Entonces la Corte tenía una carga impresionante allá a mediados del siglo pasado. Tenía ahí rezagos, se habla de 30, 40 mil asuntos rezagados. Entonces se crean los tribunales colegiados de circuito, que eran, insisto, como pequeñas cortes en todo el país,
para desahogar de trabajo a la Corte. Y así ha sido hasta la fecha, ¿no? Cada vez es más la Corte saturada de asuntos y cada vez es más buscar mecanismos para desahogar de trabajo a la Corte y abatir el rezago en la Corte. En conclusión, nuestra Corte es un tribunal de legalidad y un tribunal constitucional también. No se ve que en el corto plazo pueda ser diferente. Perfecto, profesor Vicente. Sí, que esta es una de las discusiones frecuentes que tienen algunos países donde no se ha abordado esta dinámica, que son tal vez Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, quienes tienen esa misma línea. Pues profesores, hemos llegado al final de este importante coloquio. Muchos temas más por abordar, pero pues el tiempo es oro en estos medios. Solamente nos queda ratificar a los profesores, contarles a todos que son parte de las autoridades de la Asociación Mundial. El profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano como uno de nuestros vicepresidentes de la Asociación Mundial, precisamente el vicepresidente de investigaciones. El profesor Vicente Fernández, otro de los vicepresidentes de la Asociación Mundial para México, Centroamérica y el Caribe. Y el profesor Hugo Carrasco, que es el director de la sección mexicana de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Por supuesto, presentarlos para quienes no los conozcan como 3 juristas mexicanos que son autoridad dentro de la Asociación Mundial. Invitarlos a todos nuestros seguidores, agradecerles ante todo por seguirnos atentamente e invitarlos porque en 8 días nuestro país invitado será Venezuela, con quienes también tendremos algunos temas muy polémicos, muy controversiales, pero muy necesarios dentro de la justicia constitucional. Muchas gracias para todos y nos vemos en 8 días. Gracias.